Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Me parece que fue ayer o anteayer, cuando usted, Emar Córdoba, nos hablaba de los nuevos viajes que tiene previstos Petro, el presidente viajero, el que más ha viajado en la historia, En la historia, sí, señor. y que tenía viaje para Venezuela, Para Ecuador viaje para Ecuador y para Emiratos Árabes. y para Emiratos Árabes, y ahora le aparece otro, a San Francisco. Va para San Francisco, California. El presidente Gustavo Petro debe estar en estos momentos, si no ya llegando a Estados Unidos, ya en suelo norteamericano, para participar en un foro económico. Un viaje que no estaba en la agenda, por lo menos no en la más reciente, porque le quedaban 3 viajes. Este es el viaje número 28 de Gustavo Petro en 14 meses de gobierno. A San Francisco. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? ¿A dar declaraciones de esas estrambóticas que da? ¿A hablar en Sí, a San decir que Francisco? estamos a punto de la extinción del ser humano y que el cambio climático y que hay que acabar con los fósiles, con los combustibles fósiles. Esto es, doctor Fernando. Y que hay eh, que defender a Palestina para poderle comprar fusiles y de aviones a Rusia. sí, Quo vadis Petro, a comprarle aviones a Rusia y a comprarle fusiles y acabar con todo el armamento que tiene el país, porque esa es la declaración que ha dado en contra de Israel y en favor de Palestina, pero sobre todo no ha condenado el atroz ataque de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. Pero bueno, hay cosas que pasan. Usted vio la manifestación ayer en Washington, convocada por los israelíes para decir, aquí estamos y vamos a defender el principio de la legítima defensa en contra de Hamas. sí, ¿Vio esa señor. Sí, manifestación? señor. Sí, señor. Sí, señor. Absolutamente descomunal. Descomunal. Impresionante. Impresionante. Fue la manifestación pro Israel en Washington el día de ayer. Y parece que llegó gente de todas partes de los Estados Unidos. Es que una manifestación de esas no la nutre solamente el pueblo de Washington. Bueno, entonces vamos a ver qué dice Petro en San Francisco, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Y ahora está interviniendo en las elecciones de Argentina. Ya obviamente se manifestó en contra de Milei, pues como iba a ser de Siempre otra lo ha manera. hecho. Sí, 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 siempre lo ha hecho. Y entonces ahora es a favor de Massa, que tiene a la Argentina con más de un 140% de inflación. Entonces, Massa es la esperanza, ¿no? Y sí, Este es Gustavo Petro y comparto mi pantalla para que ustedes vean lo que ha escrito Gustavo Petro en las últimas horas, porque si hay un tuitero eficiente en Colombia, ese es Gustavo Petro. No dice, ¿cómo hace para gobernar? Bueno, evidentemente no gobierna. Si gobernara esto no estaría como está. Vean ustedes el mensaje que ha puesto el presidente Petro las últimas horas. Dice lo siguiente: en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla, o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza. ¿cómo le parece, pues? Un presidente de la República metiéndose de esa manera en la política de otro país. ¿Dónde está el principio de no intervención? ¿Dónde está? No, con él no, eso no No, existe, porque eso no pues ha existe. intervenido en todos los países. Vea, recuerda usted que tiene que las relaciones con Perú están rotas, ¿no? Por cuenta de Petro. Declarado persona no grata. Sí, Petro, claro. Recuerde usted que se ha metido con El Salvador, ha atacado a Nayib Bukele. Recuerde que se ha metido, por supuesto, con el proceso electoral de la Argentina, como lo acabamos de escuchar, pero también se ha metido con el proceso entre Israel y Palestina. Nunca condenó los ataques terroristas de Hamas, como se ha condenado los ataques de legítima defensa ejecutados por Israel. Y amenaza, porque él se siente héroe intergaláctico, con no comprarle armas a Israel para ir a comprárselas a Rusia, obviamente, y hacer lo mismo que hizo en su momento Hugo Chávez cuando decidió
cerrarle las puertas a los Estados Unidos, que le proveía de algunos de esos elementos, y terminó comprándole todo a Rusia. Recuerden, ¿no? Los aviones Sukhoi, por supuesto los fusiles, baterías antiaéreas, todo desde Rusia. Entonces, pues creo que Petro va caminando al mismo ritmo y allá nos tendrá, allá nos llevará. Evidentemente, los fusiles Galil, los Tabor y baterías antiaéreas colombianas, los aviones Kafir, todo esto queda sin respaldo de Israel para seguir funcionando. La gran pregunta, doctor Fernando, es: ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder cambiar todos los equipos que se tienen en seguridad y defensa en Colombia, que eran israelíes y que ahora tendrán que ser pues de otro fabricante? Y Rusos, rusos. ¿Cuál de otro fabricante? Rusos. Esto es un negocio Petro-Putin para acabar de arruinar a Colombia. ¿Cuánto vale acabar con todo el armamento y con toda la tecnología y con todas las fábricas que hay en Colombia para producir fusiles de origen israelí? ¿Cuánto vale eso? no, claro, eso es incalculable. Bueno, Eso es incalculable. muy bien. Pero además, doctor Fernando, la plata la saca de todas partes. Mire usted, ayer hubo un gran debate en Colombia, evidentemente por el proyecto de ley que presentó Jennifer Mojica, que no entiende, la ministra de Agricultura, con todo respeto, ella no entiende qué dice el proyecto que ella misma presentó, el proyecto que presentó con el ministro de Hacienda, donde se busca o se pretende ampliar el cobro del predial entre un 100 y un 300%. Sí, evidentemente ninguno de los dos. Bueno, el ministro de Hacienda tiene mucha más idea y ha explicado las razones. Insisto, doctor Fernando, el ministro de Hacienda siempre ha sido un tipo bastante, llamémoslo, frentero, ¿no? Él no anda con rodeos, él dice las cosas como son. Él dice: sí, vamos a aumentar 3 veces más la gasolina, así que vamos a hacerle 3 aumentos más a la gasolina, y lo dice y punto, no pasa nada. La ministra de Agricultura tiene un problemilla ahí, entonces dice que los más ricos tienen que pagar más y que los más pobres no tanto, pero no es cierto. La ley, para que los oyentes la revisen, la ley 1995 del 2019 permite un máximo de cobro en el predial del IPC más el 8% o hasta el 50% del cobro en algunos casos que son muy puntuales. Eso es una realidad. Ha habido, por cuenta del catastro multipropósito que nos metieron en La Habana, doctor Fernando, con el acuerdo con los terroristas de las FARC y que se está adelantando en Colombia, ha habido unos abusos en el cobro de ese catastro multipropósito. ¿Qué pasó con esos abusos? La gente puso las quejas. En Boyacá, en el eje cafetero, protestaron, revisaron el asunto y tuvieron que bajar esos precios que eran impagables. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, del 2000% de cobro en el impuesto predial. Y lo tuvieron que corregir, porque pues evidentemente eso era abiertamente confiscatorio. Lo corrigieron. ¿Gracias a qué lo corrigieron? A la vigencia de la ley 1995 del 2019, que permite un máximo que es el IPC más el 8% o hasta un 50%. Pero entonces salen ellos a decir que no se preocupen, que van a lograr mejorar la condición de vida de los ciudadanos, que tranquilos, que entre el 100 y el 300% va a ser el cobro del impuesto predial. En Bogotá, entiendo yo, Medellín, ya está el catastro multipropósito, ya es, por lo menos no van a tener mayor afectación en el cobro, va a seguir subiendo, no crean que es que va a bajar. Pues vean ustedes el tope que pusieron, del 100 al 300%, y en las ciudades pequeñas, esto sí va a impactar porque es el catastro multipropósito que lo firmó La Habana con Juan Manuel Santos y lo empezó a ejecutar Iván Duque en su gobierno. Ahí está una de las cosas que no corrigieron a tiempo desde el gobierno Duque, creo que no les importó. Y aquí están las consecuencias. Y Petro está feliz con el catastro multipropósito, por supuesto. Ave María. Y los 65 billones de pesos que nos hemos gastado para las FARC por cuenta de Juan Manuel Santos y también por cuenta de Iván Duque, que no corrigió, y ahora por cuenta de Petro. 65 billones de pesos para las FARC. Eso de mar se sale de toda consideración, pero es verdad. 10 billones en 6 años, 10 billones de pesos por año. Hágame el favor. ¿Cuántas escuelas se podrían formar? ¿Cuánta Doctor Fernando, gente? usted me permite la corrección con todo respeto. 65 no, 77,45 billones de pesos.
77. 77, sí, Yo señor. tenía la cifra de 65. Bueno, 77 acepto la billones. corrección. 77 billones de pesos en 6 años. A 12 billones de pesos por año para las FARC. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mire, Venga, la Contraloría General de la República hizo un estudio sobre la inversión que se ha hecho en cuanto a esos 77 billones de pesos después de la firma del acuerdo en el año 2016. ¿Qué dice la Contraloría? Dice que cuando menos no ha habido participación ciudadana. Dice la Contraloría, abro comillas, la participación ciudadana como eje fundamental del acuerdo final de paz es precaria o casi inexistente en algunos instrumentos. Entonces, ¿qué pasó con la plata? ¿qué pasó ¿Dónde con está? Porque mire usted, esa plata es para reforma rural integral. Lo que encontró la Contraloría es que 3 millones de hectáreas han sido entregadas a través del Fondo de Tierras, pero lo más grave de todo esto, doctor Fernando, de esas 3 millones de hectáreas se ha entregado solamente 19.655 hectáreas, o sea, el 0,65% de la meta que pusieron a 15 años. ¿Qué es grave? Mucha de esta tierra no se le está entregando a los campesinos. Mucha tierra la tuvieron los famosos excombatientes a los que sí le entregaron tierra, casa. Y recuerde usted que nosotros lo dijimos en la hora de la verdad, doctor Fernando, en el año 2016. Van a convertir los famosos zonas de despeje, los ETCR, los espacios de capacitación territorial, en pequeños pueblos. Hoy es una realidad. Los ETCR son municipios, como una vereda dentro de al lado de una cabecera municipal, donde hay algunos de los combatientes. De esos 13.000, recuerdo que hace más de un año habíamos preguntado cuántos quedaban y no había más de 3.000 excombatientes desmovilizados viviendo en esos espacios territoriales. Bueno, 77 billones de pesos. Pero hay una esperanza, porque en algo sí está subiendo Gustavo Petro. Es en Que los niveles, nos quedan 1.000 días de gobierno. en los niveles de desaprobación. Sí. ¿De quién es la encuesta donde aparece Gustavo Petro con la más alta desaprobación que ha tenido en este año y 3 meses de doloroso paso por el gobierno? La hace un medio de comunicación, doctor Fernando, que escucho regularmente y me parece ampliamente petrista. Estoy hablando de la W Radio, que le pregunta a los ciudadanos a través de Opinómetro de Atexco cuál es la imagen que tienen del presidente. Voy a presentar en pantalla aquí, que por favor, la encuesta realizada por Opinómetro, hecha por W Radio. Esto es la firma encuestadora es Datexco, ¿no? El proyecto es Opinómetro, se llama. Le preguntan a los ciudadanos, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 64% responde que desaprueba la forma en cómo lo está manejando y solamente el 29% aprueba la manera en cómo Gustavo Petro maneja el país. Por regiones, la región oriental es la que mayor desaprobación tiene de Petro. El 78% lo desaprueba, el 16% lo aprueba. La región pacífica es la que donde mejor le va a Gustavo Petro. 50% lo desaprueba, 45% lo aprueba. La región central, que tomaría, por supuesto, Boyacá, Cundinamarca y la zona cafetera, tiene un 65% de desaprobación frente a un 27% de aprobación. La región Caribe, donde fue fuerte Gustavo Petro y ganó elecciones en las que lo hizo presidente, 60% lo desaprueba, 31% lo aprueba. Y Bogotá, que es sorprendente el nivel, 65% lo desaprueba contra un 30% que lo aprueba. Muy bien. En eso vamos. Pero grave debate hubo sobre la reforma a la salud. La gente ha entendido claramente Quo Vadis simplemente a la desaparición de las EPS y no le están jalando, al parecer, ¿no? Ayer aprobaron 2 articulitos y se quedaron sin quórum. Se quedaron sin quórum, doctor Fernando, pero no deja de ser muy impactante y preocupante que se insista en aprobar una reforma a la salud que lleva en este estado casi que mes y medio, donde intentan ponerla en el orden del día, donde votan 1 o 2 artículos, suspenden por falta de quórum. Aquí el tema lo está manejando el Partido Liberal y el Partido de la U. Dirian Francisca, que tanto habló y gritó en tarima, recuerda usted, con la voz desgarrada de tanto hacer campaña, que el único responsable, decía ella,
de que este país se quede sin salud es Gustavo Petro. Pues a ver, ella era la presidenta del partido de la U y ¿qué fue lo que dejó entonces? A unos congresistas que están votando con Petro y están apoyando la reforma. Anoche se levantó la sesión en la Cámara de Representantes por falta de quórum, como usted lo señala. Ya van 75 artículos que han sido avalados por el gobierno y han sido votados de 143 que tiene el proyecto. Pero sorprendió una de las mujeres que apoyó al Gustavo Petro del partido Alianza Verde, es la congresista Catherine Jubinao, quien se estrena como congresista en la Cámara de Representantes. Y mire usted lo que le dice al gobierno Petro, a su gobierno. Vean, yo realmente, señores gobierno, estoy ya cansada de que ustedes nos traten a quienes hemos sido críticos de la reforma como saboteadores. A nosotros no nos reciben argumentos, a nosotros no nos hablan proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles a ustedes una proposición pro corrupción y esa sí la avalan, y la avalan enseguida. Y estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me vengan a decir de malas, Jubinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y el Partido de la U. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso los demás partidos aquí no tenemos voz y no tenemos voto? ¿Cómo es posible que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción esté avalando en este momento una proposición que ahora no es de nadie? Porque ya el Partido Liberal lo desautorizó, no es del Partido Liberal. Yo quisiera que me certificaran de quién es esa proposición. Eso sí lo avalan. Ahora resulta que eso sí lo avalan. Oye, ¿a ustedes no les da pena? ¿A ustedes no les da pena? ¿A este gobierno no le da pena avalar semejante disposición que simplemente se presta para la corrupción, para la politiquería y para el clientelismo? Es que no les da pena. Es que a mí sí me da pena. A mí sí me da vergüenza con la gente a la que le prometimos un cambio. A mí sí me da vergüenza con la gente a la que le dijimos que íbamos a hacer las cosas con este Congreso de una manera distinta. A mí sí. Bueno, ¿qué tal? Uno diría, pues esto es el colmo de la oposición al gobierno, ¿no? Es el partido de gobierno, es la señora Jubinao. Sí. Quien respaldó decididamente en las elecciones a Francia Márquez, quien se tomó foto con Francia Márquez y decía que Francia Márquez representaba la voz de millones que querían el cambio. Bueno, Demar, no podemos cerrar esta emisión de la Hora de la Verdad sin hablar de una cosa muy triste. Nos referimos al comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, que utilizó los servicios de contrainteligencia del ejército, utilizó bienes públicos para seguir las relaciones entre su esposa y un profesor de inglés. Increíble. Eso es absolutamente increíble, absolutamente increíble. Y el comandante de las fuerzas militares se pronunció muy duramente en ese sentido. ¿Qué va a pasar? ¿El general Ospina va a pedir la baja? ¿No la ha pedido todavía? Pero pues es que hombre, es el comandante del ejército del gobierno Petro. No sé si con eso me hago entender. Pero, doctor Fernando, de la mayor gravedad, ya la Procuraduría y la Fiscalía anunció el día de ayer y antes de ayer investigación en contra del comandante del ejército, el general Ospina, por haber ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales contra el profesor de inglés de su esposa, un señor identificado como Leonardo Colmenares. De acuerdo con las pruebas que reveló el domingo un artículo de la revista Semana, el general Ospina habría usado pues obviamente su rango, que es el máximo en su unidad, en su fuerza, que es el de general y comandante del ejército, durante varios días entre julio y agosto del 2023, utilizando a un grupo de inteligencia y contrainteligencia de 13 oficiales para que le hicieran seguimiento durante varios días entre julio y agosto al profesor de idiomas de su pareja. De hecho, doctor Fernando, de acuerdo con lo que... De la esposa del general Ospina. De la esposa del general Ospina. De hecho, la denuncia que hace Revista Semana dice que a Colmenares, al profesor, le pusieron el remoquete, el apodo del teacher, alias el teacher, y lo hicieron pasar por integrante del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, mal llamadas disidencias, para poder interceptar el celular y rastrear los movimientos que hacía este señor al que le apodaron alias el teacher
el señor profesor Leonardo Colmenares, que dicho sea de paso, se había visto con la señora esposa del comandante del ejército hacía unos 2 meses. Decía él que tenía una relación de amistad con la señora y que la visitó, de hecho, en el Cantón Norte, en Bogotá, en la oficina de ella. Pero, doctor Fernando, ¿terminamos los colombianos pagando una escena de celos del comandante del ejército? Qué horror, qué horror. Bueno, ahí dejamos claramente explicado lo que está pasando. También les tenemos que decir que se reportan 160 secuestros en lo corrido del año. Repetimos que estamos felices con que hubiera aparecido Mane Díaz. Felices. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás secuestrados? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos ganaderos, tenemos empresarios de primer nivel, tenemos secuestradas niñas muy significativas en la sociedad colombiana, secuestradas por el ELN, que recibe millonadas, que desde luego no declara porque se declara pobre. 18.000 millones de pesos mensuales recibe la guerrilla terrorista del ELN. Qué espanto, qué espanto. Entonces ahí está pues el número de secuestros que están reportados, 160. ¿Cuántos son los secuestros que se callan? La gente no habla, la gente no denuncia, la gente tiene miedo de denunciar. Se calla la boca y arregla como puede, paga como puede, y el ELN se enriquece fabulosamente. Ayer, doctor Fernando, 2 hechos ocurrieron en Arauca. Recuerde que en nuestra emisión del día martes, día martes de ayer, de ayer, el festivo me tiene enredado en los días. Nosotros habíamos hablado de los hechos del fin de semana en el departamento de Arauca, donde habían secuestrado a 7 personas. Información ayer desde Arauca, nos reportan desde Saravena que los terroristas del ELN liberaron a 5 vendedores ambulantes que habían sido secuestrados. Oigan bien lo que estoy diciendo, vendedores ambulantes. No son ni el de la camioneta, ni el de la casa de rico, no, vendedores ambulantes. Si es que creen que es que en este país solamente atacan a los ricos, como diría Gustavo Petro. No, 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 miren ustedes, vendedores ambulantes. Liberaron a 5. Y en Saravena apareció un cadáver de un hombre joven que se dice era uno de los secuestrados, asesinado a tiros por la guerrilla. Eso es lo que está pasando en Colombia mientras Gustavo Petro viaja al Foro Económico en San Francisco para hablar de Palestina, para hablar de acabar con los combustibles fósiles y para hablar de Argentina y las elecciones de este domingo. Qué horror, qué horror. Bueno, reapareció el general Oscar Naranjo. Usted lo recuerda, ¿no es cierto? Pero claro Lo que sí lo recuerda el recuerdo, país claro. entero. Y lo recuerda con las proximidades que tenía en aquel momento con los Rodríguez Orejuela, personajes a los que yo ordené que trasladaran a la cárcel de Cómpita. El general Oscar Naranjo ahora habla de Pablo Escobar. Raro. El general Oscar Naranjo, que era no hable de los muy... Rodríguez Orejuela, sino de Pablo Escobar. ¿Qué opina? que lo molestaban mucho, recuerdo yo, doctor Fernando, hace tantos años, cuando las FARC tenía, recuerdo hasta un brazo de propaganda internacional que era ANCOL, que era la página donde aparecían comunicados y columnas de los guerrilleros, y que esto estaba ubicado donde era, en Estocolmo seguramente, ANCOL, y allí molestaban mucho al general Naranjo en aquel entonces, le llamaban el general Coca Naranjo, y lo molestaban porque inclusive lo señalaban de tener relaciones con el cartel del Norte del Valle, cosa por el estilo, y hablaban de un el señor Danilo González, que tenía mucho que ver en todo esto y que luego fue asesinado o murió, no recuerdo cómo fue el final de él. Lo cierto es que sí, doctor Fernando, usted se refiere a un libro que yo no sé, vamos a ver quiénes se miden a leerlo, se llama El derrumbe de Pablo Escobar, libro del señor general Oscar Naranjo. Seguramente va a escribir después un libro sobre el derrumbe del cartel de Cali y del cartel del Norte del Valle, en lo que tiene maestría el general Oscar Naranjo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos vamos a despedir hasta mañana.
Les deseamos muy feliz día y recuerden, miren las cosas que están pasando. Quieren acabar la propiedad privada, el impuesto predial, las EPS, las extinciones de dominio en el campo. Sume y sume. Quieren acabar la propiedad privada en Colombia. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.